Pero a diferencia del resto de la región, la justicia en Bolivia se ha convertido en el más peligroso instrumento de persecución política al servicio del Poder Ejecutivo, perdiendo por completo su independencia y su imparcialidad, elementos básicos del componente que representa al juez natural. El sistema penal en Bolivia ha alcanzado en los últimos años la más profunda y enraizada crisis, en la que la detención preventiva, siendo una medida cautelar, se convierte en un anticipo de pena. La presunción de culpabilidad ha reemplazado por completo a la denominada garantía de la presunción de inocencia, la falta de acceso a la justicia, la aplicación retroactiva de la ley, son los comunes denominadores para sostener que la justicia penal en Bolivia como tal no existe. La Constitución Política del Estado establece que la sociedad civil organizada debiera ejercer el control social de la gestión pública en todos los niveles del Estado, incluyendo la justicia. Empero, esta labor se ha tornado poco más que imposible, siendo que toda persona que intentase presentar una denuncia o lo hubiere presentado, hoy en día se encuentra o fuera de las fronteras de nuestro país o tras las rejas en nuestras prisiones. Los medios de comunicación social, como un legítimo mecanismo de fiscalización al interior de la democracia, han perdido la objetividad e imparcialidad, producto de la intimidación, la amenaza, el riesgo de apresamiento y las persecuciones a periodistas y empresarios propietarios de los medios de comunicación. Se ha permitido que la gran mayoría de los medios de comunicación masiva, que no coinciden con la forma de pensar del gobierno, sean hoy serviles a la información que brindan al colectivo social, dejando de lado por completo su labor investigadora, convirtiéndose únicamente en un medio de difusión de propaganda política del gobierno actual. Producto de este miedo insuperable de la dictadura disfrazada de democracia, la Contraloría General del Estado, el Poder Legislativo y sobre todo el Poder Judicial, lejos de limitar, fiscalizar o supervigilar el manejo del poder o de los recursos económicos, son los mecanismos de legalización de las acciones gubernamentales que, sin ser legítimas, en franca violación de derechos y garantías de la colectividad, permiten el abuso, la arbitrariedad, la falta absoluta de seguridad jurídica en Bolivia, al punto que las personas que llegaron a denunciar, reclamar o no compartir la visión política del gobierno son hoy en día perseguidas, torturadas, apresadas e inclusive obligadas al exilio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que hasta enero del año 2014 hay cerca de 1.000 bolivianos exiliados en países extranjeros, mientras que para el partido de gobierno esta cifra representa un número de prófugos de la justicia. En la realidad es una prueba más que contundente de la falta de independencia del Poder Judicial, la inseguridad y la manipulación de la justicia. La justicia en Bolivia ha demostrado que importantes autoridades del Estado, siendo sospechosos de importantes actos ligados al narcotráfico, la extorsión, la corrupción y el verdadero terrorismo de Estado, hoy en día se encuentran en absoluta impunidad, gozando de apoyo gubernamental, ocupando cargos que le permiten no solamente no someterse a la justicia, sino además emplear su poder para perseguir a quienes los denuncian. En los últimos años, desde el gobierno de Evo Morales, existe un sinnúmero de casos de persecución política, todos caracterizados por la falta de garantía para un debido proceso. El nombramiento de autoridades posesionadas exprofesamente para obedecer órdenes gubernamentales, la participación de representantes del Poder Ejecutivo destinados a la extorsión y una reforma legislativa tendiente a desconocer los derechos humanos son algunas de las notas más salientes de lo que representa la persecución política en Bolivia.
Entre los casos más llamativos y sobresalientes podemos mencionar los siguientes. En el montaje gubernamental llamado caso terrorismo, es bien sabido que en Bolivia no se ha dado como tal un acto de terrorismo, pero sí se ha presentado la mejor excusa para la persecución de líderes de las regiones opositoras en Bolivia, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, a quienes con la amenaza de incluirlos como terroristas o financiadores del terrorismo, se ha extorsionado, apresado y perseguido a un sinnúmero de dirigentes cívicos y políticos, pese a que es de conocimiento público que el gobierno borró y manipuló las filmaciones del llamado operativo del caso terrorista, sobornó con miles de dólares a su denominado testigo clave, que hoy en día, tras haber revelado la verdad de los hechos, se ha convertido en uno más de los acusados. Los abogados del Ministerio de Gobierno, constituidos como parte querellante de este afamado caso, actuaron como una verdadera organización criminal extorsionando a los sospechosos. Luego de que esta banda se encontrase al descubierto, no quedó más opciones al gobierno que encarcelar a sus propios agentes de extorsión, quienes meses más tarde revelarían que el llamado caso terrorismo no es más que un montaje para perseguir a los detractores políticos. El mismo fiscal encargado de la persecución y promoción de este caso, Marcelo Sosa, principal acusador en este proceso, se dio a la fuga tras ser descubierto de los múltiples actos de extorsión que realizó en la ciudad de Santa Cruz. Hoy en día refugiado en el país del Brasil, al haber perdido el respaldo del gobierno, envía múltiples notas donde afirma que el caso terrorismo siendo uno de los principales juicios en Bolivia promovidos por el gobierno, es un flagrante montaje para perseguir y amedrentar y de este modo librarse de sus detractores. Pese a la contundencia de la prueba que demuestra la manipulación del caso, el juicio continúa con más de 50 personas detenidas, perseguidas y procesadas por este caso. Otro de los más escandalosos casos de manipulación de la justicia y montaje probatorio es el referido al exgobernador del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, quien fue acusado de asesinato y terrorismo en un enfrentamiento promovido y auspiciado por las más altas esferas del poder público del gobierno actual. A título de marcha reivindicatoria, se entregaron armas a la población civil, al denominado grupo de campesinos, para confrontar a los opositores de la región amazónica boliviana, generando una verdadera masacre con muertos y heridos que dio como resultado más de una veintena de personas opositoras al gobierno, detenidas hasta hoy en día, desde hace 4 años, y más de un centenar de refugiados en el Brasil. Los verdaderos autores de este enfrentamiento se encuentran en total y absoluta impunidad. Hoy en día se suspende a gobernadores, alcaldes, candidatos opositores, no con una sentencia condenatoria, sino simplemente con una causa penal admitida con meros indicios de responsabilidad penal, promovida naturalmente por las autoridades de gobierno. La instrumentalización del Poder Judicial alcanzó a los líderes opositores en toda Bolivia. En La Paz, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, su casa fue saqueada y asaltada por grupos afines del gobierno del Movimiento al Socialismo, partido de gobierno de turno. Su familia golpeada y torturada. Estos hechos de violencia permanecen en la impunidad. En la ciudad de La Paz, el alcalde Luis Revilla, el candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, y el otro candidato a la presidencia, Juan del Granado, tienen más de una decena de procesos aún pendientes con el peligro de una detención preventiva. El senador de Pando, Roger Pinto, enjuiciado por delitos políticos, permaneció cerca de 2 años refugiado en la Embajada del Brasil en la ciudad de La Paz y ante la no otorgación de un salvoconducto fue extraído clandestinamente por miembros de la diplomacia brasilera. Hoy permanece refugiado en el Brasil. En Tarija, el gobernador Mario Cosío, suspendido ilegalmente de su cargo, perseguido por más de una veintena de procesos penales, actualmente con refugio político en el Paraguay, que a diferencia de sus colaboradores, permanecen privados de libertad a la espera de juicio en el departamento de Tarija. En Sucre, el alcalde Jaime Barrón, obligado a renunciar a su cargo,
producto del acoso judicial que también sufre la exgobernadora y líder indígena opositora Sabina Cuéllar, quienes están en detención domiciliaria por más de 2 años. En Beni, el exgobernador y actual candidato a la vicepresidencia, Ernesto Suárez, enfrenta más de una decena de juicios penales, arraigado en Bolivia, obligado a dejar el cargo y en peligro de detención preventiva. En Cochabamba, el exgobernador y candidato a la presidencia, el capitán Manfred Reyes Villa, perseguido con más de una decena de juicios, obligado al exilio en los Estados Unidos. El exdiputado Arturo Murillo y el miembro del Consejo Municipal Ninosca Lazarte se enfrentan hoy a la persecución judicial. El candidato a senador Mario Orellana, quien presentó un audio con la voz del presidente Evo Morales afirmando que la organización de la Convención Internacional G77 fue solo una excusa para hacer campaña política, fue detenido a los 2 días de presentar el audio. Hoy en día se encuentra con medidas sustitutivas. En la ciudad de Santa Cruz, el gobernador Rubén Costas y varios de sus colaboradores enfrentan juicios penales con las mismas características de peligro de detención y persecución gubernamental, al igual que el líder cívico Branko Marinkovic, involucrado en el caso de terrorismo, obligado a permanecer también en el exilio. Es incontable el número de presos y perseguidos políticos que hoy existe en Bolivia. La inseguridad gobierna ante la total falta de independencia del Poder Judicial. Uno de los casos de mayor trascendencia y relevancia a nivel internacional inclusive fue la persecución política del empresario boliviano Humberto Roca, quien no siendo político, simplemente siendo un empresario privado, fue perseguido con el único afán de apoderarse del mercado que manejaba su aerolínea, la extinta compañía Aerosur, para dar paso a la línea estatal boliviana de aviación, quien hoy en día opera en el mercado aéreo en Bolivia. Ha dado lugar al monopolio absoluto, siendo que Humberto Roca presentó una denuncia por actos de corrupción en contra de esta aerolínea y los encargados de su administración. A raíz de esta denuncia se le inician más de una decena de procesos penales, entre los que destacan el enriquecimiento ilícito de particulares, defraudación tributaria y desacato, todos ellos promovidos paradójicamente por el Ministerio de Transparencia, entidad a la que se acudió para denunciar los actos de corrupción. En dicho proceso, sin contar con un elemento investigativo mínimo o básico, se amplía la investigación en contra de todos los miembros de su familia, incluyendo su esposa, sus hermanos, sus hijos, inclusive un menor de edad. Se dispone también la incautación de todos sus bienes, de todas sus acciones. Fue extorsionado por fiscales en Bolivia a cambio de no encarcelar a los miembros de su familia, y el alto costo y el alto riesgo que le significó permanecer en Bolivia le obligaron al exilio forzado y hoy en día se encuentra en calidad de asilado político en los Estados Unidos. Pese a permanecer en este país desde el año 2010, el año 2013, el jefe nacional de lucha contra la corrupción en Bolivia, el coronel Fabricio Ormachea, se traslada en 2 oportunidades a los Estados Unidos con la finalidad de reunirse con Roca, extorsionarlo a cambio de no involucrar en el proceso a su madre, mujer de más de 75 años de edad. Ante la extorsión, Roca informa al FBI, quienes en un operativo exitoso detienen al policía en acto flagrante de extorsión, quien habría sonsacado la suma inicial de $5.000 al empresario boliviano, quien revela, tras su detención, y confiesa numerosos actos de corrupción en Bolivia en los cuales está involucrada los más altos colaboradores del presidente Evo Morales, y señala que su labor habría sido la de extorsionar a gente inocente. Quien fuera el zar de lucha contra la corrupción hoy cumple su pena de prisión en el estado de Florida por hechos, paradójicamente, de corrupción, acompañado del zar de lucha antidroga, también preso en Estados Unidos. El único delito cometido por Roca y por muchos otros bolivianos fue denunciar hechos de corrupción en el gobierno actual. Esto le costó su patrimonio, la tranquilidad de su familia, la salud propia y el riesgo para su propia vida.
Un precio demasiado alto que tuvo que pagar, al igual que muchos otros ciudadanos bolivianos, desterrados, obligados al exilio, quienes hoy en día permanecen absolutamente desamparados de lo que representa la inexistencia de la justicia en Bolivia. Los jueces, fiscales, policías, actúan en función al temor que siente la posible represalia y la función de la necesidad de satisfacer sus propias ambiciones o las de terceros. La justicia boliviana nunca ha sido perfecta, pero nunca antes había sido tan dañina, tan peligrosa, tan miserable. La reforma constitucional y legislativa de los últimos años es un fracaso. La elección directa de los principales jueces en nuestro país era un experimento que nunca ninguna nación permitió. Sin embargo, se demostró que esa fue la mejor forma de politizar la justicia. El manejo político en la práctica actual de gobierno para perseguir a quienes piensan distinto, se oponen a él o que pueden constituir una alternativa de poder es el resultado del sometimiento humillante al cual hoy se redujo la justicia y sus representantes. La improvisación generalizada de las instituciones, la realidad de miles de usuarios deben vivir y sopesar el día a día en la burocracia de tribunales, no es nada frente a la ausencia absoluta de un verdadero poder judicial. La falta total de valores por quienes dirigen las instituciones en nuestro país, así como la insostenible posición de funcionarios sobre sus obligaciones políticas, está reflejada en el manejo irracional del poder penal, contrastado con la absoluta impunidad de ciertos sectores, personas e instituciones. El llamado proceso de cambio del presidente Morales, sin duda ha llegado a la justicia, pero en forma de retroceso, de sumisión y de estancamiento. Lejos de asentar sus bases en un sistema de garantías de derechos, se ha convertido en un sistema inquisitivo, donde permite el juzgamiento en rebeldía, la incautación de bienes con la mera presunción de culpabilidad, se permite la detención indefinida, entre otras de las más grandes características. A modo de conclusiones, podemos sostener que Bolivia se adscribe a la denominada corriente del derecho penal del enemigo, donde el enemigo es todo aquel que piensa distinto, aquel que hace conocer su opinión o aquel que se constituya como un potencial contendiente político. Estos son elementos suficientes para descalificarlo como ciudadano y considerarlo y hacerlo ver al público como un agente de peligro. Esta forma de hacer justicia en Bolivia es contraria a todos los principios básicos que rigen la normatividad. Son contrarios también a la mayoría de las declaraciones internacionales de derechos humanos. Esta forma de hacer derecho es propia de un régimen totalitario. El sistema judicial boliviano rompe con el principio de igualdad, pero sobre todo rompe con el principio de humanidad, ya que retrocediendo en cuanto a la importancia de normativa garantista y legislativamente nos encaminamos a un derecho sin garantías, a un derecho sin soluciones, a un derecho sin derecho. En Bolivia, la protesta contraria al oficialismo, los nuevos liderazgos regionales, las demandas reivindicatorias y una disconformidad generalizada a nivel nacional consolidaron la grave crisis social, traslucida en el ámbito jurídico para desarticular todo tipo de organización política o no política contraria a sus intereses. La persecución, el procesamiento y el apresamiento indebido con fines políticos es una nota constante del Poder Judicial. Nos encaminamos a una democracia totalitaria, lo que no es democracia. Parte de un Estado absolutista que no respeta ni reconoce los derechos individuales, ello por los afanes de perdurar indefinidamente en el poder. La falta de independencia del Poder Judicial, la corrupción, la impunidad, la existencia de mafias organizadas que manejan jueces y fiscales, la extorsión institucionalizada, son algunos de los componentes permanentes de una de las peores versiones de la justicia boliviana, que sin temor a equivocarnos podemos sostener que eso no es justicia. Muchas gracias.